Bueno, con gusto a poco, ¿qué le dicen los jubilados? El aumento del gobierno del 5% para diciembre, acumulado del 35% anual. Y obviamente que la gente está muy desalentada después de esta última decisión del gobierno, porque recordemos que si bien está suspendida la fórmula de la movilidad jubilatoria en virtud de la ley de emergencia previsional, en marzo de este año se había establecido un aumento de 1.500 pesos como monto fijo más el 2,3% del haber, que ya había afectado un poco el haber jubilatorio. Luego, recordemos que en el próximo aumento del mes de junio se estableció un 6,12%. El último aumento que hubo fue el de septiembre, que fue del 7,5%, por lo cual esperábamos que no vaya a ser menor de ese porcentaje para el mes de diciembre, y se estaba discutiendo de aumentarlo entre un 6 o 7 y pico por ciento, pero la verdad que fue, si bien eso también es algo miserable, no nos esperábamos que fuera menos del 6. El 5% la verdad que me dejó helada, porque ayer justamente salí en FM Recuerdo y decía justamente este tema, que el aumento en diciembre iba a estar, porque ya estaban establecidos todo aumento, pero no se sabía el monto. Pero iba a ser superior al 6%, que ya era más que poco, pero el 5% es más que lamentable. Así que bueno, como sabrán todos que yo siempre soy objetiva en estas cuestiones, por más que uno tenga una mirada inclusiva, la verdad que no puedo apoyar esta decisión gubernamental. Me parece que justamente seguimos ratificando las medidas anteriores del anterior gobierno y de toda la historia del jubilado, que siempre termina haciendo juicio de reajuste porque ve afectado su haber jubilatorio. También recordemos que la gente que está más de la mínima, que ahora la mínima va a ser 19.035, el tope máximo va a ser de 128.000 y pico, casi 129.000 pesos. Y como vos bien decías recién, Ariel, que la inflación, bueno, superó justamente en los aumentos del jubilado. Por lo tanto, si el jubilado ya antes no podía sostener lo básico, lo que tiene que ver con su vida diaria, bueno, ahora es ni hablar con este 5%. Así que por más que lleguen a otorgar algún bono para diciembre, que está por verse todas esas cuestiones, de todas maneras este aumento ha sido realmente una vergüenza y de esta manera la gente más que desalentada está, ¿no? Porque no le alcanzaba ya para sobrevivir y bueno, con un 5% no se hace nada. Creo que es alrededor de 900 y pico de pesos de aumento, que son como 30 pesos diarios, cuando sabemos que todo aumenta y que tampoco hay control del Estado sobre las avivadas de muchos comerciantes que van aumentando las mercaderías de acuerdo a su criterio. Entonces la gente no se puede defender ni con lo que cobra ni con los abusos del resto que no colaboran. Así que la verdad que es lamentable lo que ha sucedido. Siempre, si algo tiene este país de previsible es que siempre perjudica al mismo sector, a la clase media, a la clase laburante y a los jubilados que históricamente de un gobierno o de otro siempre lamentablemente lo han atornillado, pobres abuelos, ¿no? Exactamente, porque ya me ha pasado por distintos gobiernos y la verdad que siempre sucede algo parecido. Además que recordemos que si bien la oposición se opone a esto, está bien que se oponga obviamente, pero esperemos que trabajen para una fórmula jubilatoria, que si consideran que va a haber una mejor fórmula, que la ofrezcan, porque no ofrecen fórmula, solo significa una batalla entre los partidos políticos, pelea tras pelea, pero nadie ofrece nada coherente. Entonces de esta manera no se va a solucionar nunca ni la situación de los jubilados, ni la de los excluidos, ni la de nadie. Directamente siempre van a zafar, obviamente, aquellos que se encuentran en una posición económica muy superable, pero el resto vamos a estar lidiando siempre por un peso más. Y bueno, lamento tener que dar esta noticia, pero yo siempre estoy apoyando a los jubilados y pensionados y soy objetiva en esto, y esto no se puede apoyar, digamos, no se puede avalar esta miserable medida que se ha tomado de un 5%. Tal cual, tal cual. Acá me preguntan, dirección, si en el ámbito previsional se ha hecho algún estudio que determine cuánto sería una justa jubilación mínima, cuánto tendría que ganar un abuelo, el salario o la jubilación más baja para más o menos vivir decorosamente. ¿Hay algún estudio en su ámbito previsional
de abogados, doctora, que tengan un número? No, en realidad uno va viendo de acuerdo a la vida diaria también y a la inflación cuánto debería ganar alguien. Lo que pasa es que establecen fórmulas que no terminan siendo coherentes con los aumentos que realmente debería percibir un jubilado. Yo creo que hoy menos de 30.000, 40.000 pesos no puede cobrar un jubilado, más teniendo en cuenta la situación que acarrea, porque si bien ahora el PAMI en cuanto a la cobertura está mejor que antes, hay más cobertura, eso no lo podemos negar, pero siempre el jubilado tiene que aportar algo más por su condición de edad avanzada, y bueno, y no siempre está eximido de impuestos, depende de lo que gane, y no estamos hablando de que, porque hay gente que percibe la mínima y por ahí puede tener alguna exención en algún impuesto o alguna reducción, pero es muy mínima y además en algunos casos, digamos, cubre a poca gente, no es que supongamos, si alguien cobra 20.000 pesos, que supera la mínima hoy, no es que cobra un gran dineral y sin embargo no ingresa dentro de muchos beneficios que podría llegar a tener. Entonces, pagar servicios, pagar impuestos, cubrir la canasta familiar de uno, y que a veces no sé cómo hacen para ayudar a su familia, ¿no? Pero así todo realmente no alcanza. Yo realmente no sé cómo hace la gente para sobrevivir con esa miseria. Por eso te digo, a mi criterio sería más de 30.000 pesos, y es lo que escucho en el ámbito previsional que se manifiesta, 30.000 pesos para arriba. Por eso te digo, habría que ver cómo financiar el sistema previsional, que ya se sabe obviamente que está en crisis, porque recordemos que están saliendo muchas jubilaciones con respecto a las moratorias, siguen las moratorias vigentes, entonces hay cada vez más gente que se jubila, por más que algunos puedan tardar más en obtener su beneficio, pero eso no se ha parado. Entonces cada vez ingresan más al sistema previsional y hay menos aportantes. Entonces si uno no ve otros recursos para que integren el sistema previsional, para poder, digamos, sostenerlo, porque si bien hay impuestos, hay otros, digamos, otras recaudaciones que se hacen, pero se debería ingresar más dinero. Entonces está la discusión si se reduce el gasto público, que no se reduce, no, nunca. Si se va a cobrar este impuesto a las grandes fortunas, pero si se cobra que sea destinado a donde corresponde, pero bueno, después quizás se cobra y se destina mal. Por eso te digo, tiene que ver con un montón de cuestiones. Y lamentablemente yo lo que veo es que siempre termina repercutiendo en la clase más baja, sobre todo en los jubilados, que no sean gente que digamos que nunca han trabajado, bueno, quienes han aportado a veces a través de una parte con la moratoria o quizás todo, pero estaban en forma informal, laboralmente, digamos, no estaban registrados, pero que han trabajado. Pero bueno, toda esta gente ha aportado al sistema, no es que nunca ha aportado. Y no se puede decir que una persona que aportó el sistema hoy quede desprotegida. Pero bueno, eso es lo que siempre vemos y a nivel mundial, porque también se ve que en otros países las jubilaciones prácticamente o no existen, o son privadas, o le pagan también un mínimo. Pero bueno, hay que tomar los buenos ejemplos, no los malos ejemplos, porque hay gente que cree que en otros países las jubilaciones son bárbaras y no. Yo que he tenido experiencia de hablar con gente de otros países, ya sea de la India, de España, y bueno, hay muchos que se quejan, es decir, no solo de la India, de España, de China, tienen distintos sistemas previsionales y también son perjudicados los jubilados. Por eso te digo que es una mirada mundial. Pero a mí me parece que un gobierno justicialista, popular, no puede abandonar a los jubilados. Porque ya demasiado lo han abandonado los anteriores gobiernos. Obviamente, que tanto se golpean el pecho en la clase de la tercera edad, de que es un gobierno inclusivo para igualdad de condiciones. Bueno, denle mínimamente el mismo porcentaje de aumento que la canasta básica de alimentos, que creo que va a cerrar un 50%, pongámosle, en cuanto al año de inflación, así que han perdido un 15% los abuelos de poder adquisitivo. Exactamente, Ariel, por eso es bastante. Y ya directamente estaban perjudicados, no es que venían cobrando bien, ya venían cobrando mal. Por eso esto va a dar lugar a juicio de reajuste, pero bueno, no es la idea, por más que uno pueda hacerle los reclamos a la gente, no es la idea que una persona tenga que esperar un juicio de reajuste 3 años y medio, 5 años, claro, o a veces más por algunas complicaciones de los juzgados, y digamos, tener que someterse a un proceso judicial para ver
mejorado su haber jubilatorio, que quizás ni llega gente a verlo, porque hay veces que lo cobran a los juicios de reajuste hasta los herederos. Entonces la verdad que la idea es que si uno se jubila, es para vivir una vida más tranquila, una vida pasiva en cuanto al tema laboral, pero que pueda vivir dignamente, teniendo en cuenta el esfuerzo que ha realizado toda su vida. Pero bueno, eso no se ha visto hasta el momento, y nos lo debe la clase política generacionalmente, porque no es de hace poco esto viene ya de hace bastante, pero te vuelvo a reiterar, no lo espero de un gobierno justicialista y no lo puedo esperar de un gobierno que también lo ha prometido, que ya te digo, ponele que la situación realmente está difícil, de última no hubiesen modificado la fórmula anterior, que era más beneficiosa que la de ahora, y de esa manera por lo menos no le aumentaban, pero tampoco le bajaban, porque venían entre un 10,96%, un 11%, creo que el último mes de diciembre del año pasado había bajado, pero si no el otro gobierno que ya les había afectado el haber jubilatorio con esa fórmula de cálculo, por lo menos le estaba pagando entre un 10, un 11, un 9 y pico, pero nunca un 5, un 6, entonces seguimos bajando. Entonces, ¿cómo se entiende que si prometen que van a aumentar el haber jubilatorio, tomen estas medidas? Sobre todo porque si bien establecieron unos bonos a principio, digamos, a fin del año pasado, en diciembre y en enero, que favoreció mucho lo de los haberes mínimos, recordemos que hay gente que si cobra 1 peso, 2 pesos más que la mínima, no es que es millonaria, no está en una situación de ventaja con respecto al que cobra la mínima. Entonces esas personas también hay que ampararlas, porque han contribuido al sistema previsional. Entonces, realmente hay que trabajar por los jubilados, pero bueno, uno ve que esto no se refleja en la realidad, pero realmente fue sorprendente ver el aumento del 5%. Doctora, antes de despedirla, un llamado, hice una pregunta para la doctora Franco. ¿Sabe si están dando créditos para jubilados en el ANSES? Pregunta María. Mira, hasta unos meses atrás estuvieron dando, creo que hasta agosto por ahí, pero ahora estaban suspendidos, por lo menos el otorgamiento de turnos. Así que no creo que se haya restablecido en este último mes. Yo hasta lo último que sé, estaba suspendido el otorgamiento de turnos. Por ahí publicitan que uno puede llegar a obtener el crédito, pero tenés que obtener el turno. Y si el sistema de turno no está vigente en el sistema, de todas maneras eso, si quieren intentar a las 8 de la mañana, ahora habilitaron un sistema de turno que amplió el horario, pero en realidad dura medio minuto el otorgamiento de los turnos para todo. Pero para esos casos quizás cueste menos conseguir turno, pero para mí está suspendido el otorgamiento de estos turnos de créditos, ¿no? Para otros trámites sí, pero el nuevo horario que hoy se está rigiendo es a las 8 horas. A las 8:01 finaliza todo el otorgamiento de turnos.